estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para escuchar y acoger tu palabra y seguir. Estamos aquí a tu disposición para comer y compartir, degustar tu alimento. Estamos aquí, Señor, Dios Trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen, permanezca siempre con todos ustedes. Y ahora con humildad reconozcamos nuestras miserias y pecados e invoquemos confiadamente la misericordia de Dios. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y ahora alabemos a la Santísima Trinidad diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ofrecemos esta misa pidiendo por el fin de la pandemia. Oramos por todos los enfermos que se encuentran en este sanatorio. Damos gracias por la recuperación del doctor Miguel Quiroga Barragán. El poder de la oración hace maravillas. Hace ya 2 semanas formamos una cadena de oración en el que tuvo el coronavirus y ha podido salir esta semana después de 40 días de terapia intensiva. Damos gracias y pedimos por un total restablecimiento de su salud. Vamos a pedir también por la salud de Nelly Lanteri, Manuel Vázquez, ese chico que vive en Rosario, que tiene un tumor en el cerebro y que no se lo ha podido operar. Rezamos para que pueda lograr la salud plena y ser la alegría de sus padres. Pedimos también por Gregoria. Rezamos y damos gracias por el cumpleaños de Elvirita Brea de Echevarría, que hoy es su cumpleaños, y por los 56 años de casados de Ladi y Carlos Sonsini. Rezamos también por el eterno descanso del alma de María Rosa Gilligan, que compartió la peregrinación hace 4 años con nosotros a Tierra Santa. Rezamos también por el eterno descanso del alma de Emilio Alfano. Pedimos por todas nuestras intenciones y necesidades. Y hoy damos gracias por el nacimiento aquí en el sanatorio de Francisco Javier, primer hijo de Fernando y Soledad. Pedimos también para ellos abundantes bendiciones y para todos ustedes que comparten con nosotros esta Eucaristía a través de este medio de Instagram. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asno. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Meditamos el Salmo. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben
cielo sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que todos los pueblos se den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos celebrando este 14º domingo del tiempo durante el año. A lo largo de los domingos anteriores hemos leído y proclamado el capítulo 10 de Mateo, donde se nos presentaba allí un elenco de condiciones necesarias que debe cumplir el apóstol, el enviado. Debe anunciar con coraje, con valentía, sin ningún tipo de temores, sabiendo que está asistido por el Espíritu Santo. Debe también saber renunciar a sí mismo y cargar la cruz e ir detrás de Jesús. Y hoy comenzamos este capítulo 11 de Mateo, en este caso de los versículos 25 al 30, donde se expresa y manifiesta la oración de Jesús. Sabemos que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la oración. Es allí donde más se insiste sobre esta cualidad del cristiano, un alma orante, una persona creyente que manifiesta su fe a través de la plegaria. Pero hoy, aquí, se nos habla en este Evangelio de Mateo de cómo reza Jesús. En los otros evangelios, en Marcos, en Juan, se nos habla muy esporádicamente acerca de cómo reza Jesús. Por ejemplo, en el Getsemaní, cuando dice: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. O también en el capítulo 17 de Juan, cuando hace allí la oración de la unidad: Padre, te pido y te ruego que estos que me han seguido, los que tú me has entregado, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero hoy vemos aquí cómo reza Jesús. Él reza al Padre. Y esta es una de las raras veces donde Jesús se nos manifiesta como Él reza. Podemos decir que se nos hace ver aquí cómo Jesús hace teología, es decir, cómo piensa las cosas de Dios y reza a partir de la realidad que tiene enfrente, a partir de la experiencia que hace. Esta experiencia era la de constatar cómo los pequeños, los niños, los pobres y los pecadores acogen con alegría la buena noticia del reino de Dios, mientras los sabios y los doctos de ese tiempo, es decir, los escribas y los fariseos, desde lo alto de su saber y poder, se obstinaban en rechazar el Evangelio, incluso rechazaban la misma figura de Jesús. Esta oración del Evangelio de hoy se parece a la del Magnificat, la que canta María cuando va a visitar a su prima Santa Isabel en la montaña de Judá. Es cuando dice: mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, y Él derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Hoy Jesús dice que para recibir esta buena noticia, y además dice aquí, porque le ha revelado estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Es el plan de salvación de Dios, que las ha mostrado a los pequeños. Más aún, la ha mostrado a todos esta verdad, pero solo los pequeños, los pobres, la reciben. Esta es una ocasión también para observar el léxico hebraico de la pobreza en una lengua que es pobre, porque pensemos que el hebreo, el lenguaje judío, tiene solamente 5.750 términos. Es un lenguaje muy pobre, si lo comparamos con el castellano, que tiene 93.100 palabras. Pero dentro de esas 5.750 términos, allí son varios estos los que expresan para hablar de la pobreza. Por ejemplo, está dal en hebreo, que denota literalmente al indigente, al necesitado, al débil. Está ebhom, que es el carente, el mendigo, que se asocia a rash, es decir, aquel que está en el límite de la supervivencia, desprovisto de los bienes fundamentales necesarios para la subsistencia. Hay otro término, hasher, que es el que es privado de lo necesario para vivir. Pero sobre todos ellos, sobre estos términos, domina un doble vocablo que es el más característico por la complejidad del significado que custodia en sí.
se trata de dos términos emparentados, ani y anao, que tienen en la base la idea de curvarse, plegarse o ser plegado. Es el humillado que está encorvado por el peso de su miseria. Y en la Biblia aparecen los pobres de Yahvé, son los clientes de Dios. En griego se expresa a través del término tohoi. Son los clientes de Dios. Miren, he podido observar todas las noches saliendo a distribuir alimentos a la gente que está en situación de calle. He podido observar que todos agradecen. Y además nos dicen que Dios los bendiga. Gracias por venir y estar con nosotros. Expresan una gratitud y también dan gracias a Dios dentro de ese complejo mundo de la miseria, de la pobreza y de la situación de calle. No son como esos intelectualoides que pareciera que por esnobismo se dicen ateos o agnósticos y si uno le pregunta en qué consiste el agnosticismo no saben. Pero digo, estos son los clientes de Dios, los que tienen una receptividad para acoger la buena noticia, esta verdad de Dios. Son aquellos que están plegados, encurvados, pero son los clientes de Dios, creen en Dios. Cualquier cantidad de pobres nos piden la bendición. Incluso algunos nos dicen, tráiganos el Evangelio, la Biblia, y la mayoría aparecen con el rosario colgado al cuello. Esto a uno, dentro de ese contexto de indigencia, lo gratifica. Y entonces uno tiene mucho que aprender de ellos. Hay un sacerdote y escritor francés, Félicité Robert de Lamennais, en su obra Paroles d'un croyant, palabras de un creyente, que las escribió en 1833, comentaba lo siguiente: el grito del pobre llega a Dios, pero no llega a los oídos de los hombres. Muchas veces es así. Por eso realmente uno se indigna, pacíficamente, pero se indigna, como frente a esta situación de pandemia y de pobreza, que lo descubrimos todas las noches en la calle, vemos como ningún miembro del poder, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, ni municipal, se bajó el sueldo o dio dinero para poder comprar viandas y servir a estos pobres. Entonces tiene razón Lamennais. El grito del pobre llega a Dios, pero pareciera que no llega a los oídos de los hombres. Aunque yo sé que muchos reciben este mensaje, el grito de los pobres. Por eso debemos agradecer aquí a todas aquellas personas que nos ayudan con su expresión solidaria para que podamos comprar los alimentos necesarios y todas las noches salir y distribuir alcohol en gel, barbijos, además de los alimentos. Creo que ese pobre yace en el fondo de la pirámide económica. Así lo decía el presidente americano, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, pronunciaba esto en un discurso de campaña electoral de 1932. En la pirámide los pobres están abajo. Sugestiva es la afirmación del filósofo ruso Nikolai Berdyaev, cuando dice, si tengo hambre, el problema es material. Ahora, si son los otros quienes tienen hambre, entonces el problema es espiritual. Así somos también de hipócritas muchas veces los hombres y mujeres, los cristianos y los no cristianos. El poeta austríaco Rainer Maria Rilke, en su obra Libro de la Pobreza y de la Muerte, que escribió en 1905, decía, la pobreza es como una gran luz en el fondo del corazón. Y esto tiene que ver con esa bienaventuranza de Jesús en el monte, allí en Cafarnaúm. Bienaventurados los pobres de espíritus, esos pobres de espíritu, porque serán llamados hijos de Dios. Es una luz en el corazón y lo descubrimos en los pobres. Esa fe que los lleva a seguir adelante, más allá de esa situación terrible y tremenda. Los pobres de Dios no son violentos. No son los piqueteros que cortan rutas, no son los que llevan armas. Lo decía Santa Teresa de Ávila en su obra Camino de Perfección. Los verdaderos pobres no hacen ruido. A esos pobres tenemos que servir.
Esos pobres tenemos que ayudar. Ellos son los que con un corazón vacío reciben la plenitud de Dios. Jesús nos invita hoy y nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso. La mansedumbre, en griego, prais, manso. Cristo no asume los rasgos de un dominador ni de un profeta incendiario, sino de un pobre rey. Así lo hemos escuchado en la primera lectura del libro del profeta Zacarías. En esta línea de corte más ético afloran los sustantivos derivados como praites, mansedumbre, evocada 11 veces en el Nuevo Testamento, sobre todo en el elenco paulino de las virtudes cristianas que aparece en Gálatas 5:22. El apóstol usa por única vez el derivado de prais y de praites, que es praipatía, literalmente la pasión por la mansedumbre. Evagrio Póntico fue un monje antiguo, llamado el psicólogo entre los antiguos monjes, y ve la mansedumbre como el signo del ser humano espiritual. Quien se vuelve severo por el ejercicio de la ascesis no ha entendido nada de la espiritualidad. Y esto tiene relación con lo que decíamos el domingo pasado. Jesús es exigente, no es duro. La dureza se expresa con un yo resentido y resquebrajado. La exigencia se da porque se ama a aquellos a quienes uno exige y los quiere ver crecer y perfeccionarse. Ahora, Evagrio menciona a Moisés como el modelo de la mansedumbre. De él se dice que era el más manso de todos los hombres, en el libro de los Números 12:3. Y en Deuteronomio 34:7 hay una expresión que a mí siempre me llamó la atención. Dice que aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Qué hermoso, ¿no?, que se pueda decir de nosotros: es una persona mansa, como decía Juan 23. Quiero ser una persona mansa como una fuente, que todos aquellos que son personas que están sedientas y que necesitan la frescura de la vida puedan acercarse a mí. Los ojos de Moisés no se habían apagado y no había perdido vigor. Mansedumbre. Me gusta siempre relacionarlo con el lenguaje alemán, de la lengua alemana. El alemán es muy difícil, pero realmente tiene en su léxico una riqueza incomparable. Y en alemán la palabra Sanftmut, mansedumbre, proviene de Sammel, que es reunir. Es mansa la persona que ha reunido, en primer lugar, todos los aspectos del alma, los buenos y los malos, los ha integrado. Entonces es una persona que ha reunido todo en su ser, dentro, y puede ser una persona que reúna, que incluya. Qué hermoso es esto, ¿no? Terminemos de una vez por todas de hablar de grietas, de separaciones, de enfrentamientos. Así no hay futuro. En cambio, Jesús nos invita hoy a ser mansos, personas que reúnan, que incluyan, que vinculen. Es mansa la persona que tiene coraje para asumir esta virtud. Ahora, el escritor canadiense Carl Honoré escribió el libro Elogio de la lentitud y también otra obra que se llama La lentitud como método, que son una denuncia a la cultura de la prisa y un desafío al culto de la velocidad, que es lo que vivimos hoy. Por eso nos falta esta virtud de la mansedumbre. Corremos de un lado para el otro. Entonces, un día en una entrevista le preguntaron a Honoré por qué había decidido él escribir estas obras. Y dice: muy fácil, pero muy doloroso a la vez. Porque yo trabajaba en mi oficina muchísimas horas. Entonces, un día, mi chiquito, el hijo, le pidió que le contara un cuento. Entonces tomó el libro de Blancanieves y los 7 enanitos. Y él, de una manera jocosa, dice: este cuento, según yo lo expresaba, no tenía 7 enanitos, tenía 3, porque quería hacerlo tan rápido y contárselo tan velozmente a mi hijo que todo lo resumía. Y entonces mi hijo me dijo: papá, no es así la historia de Blancanieves. Está muy apurado. Esto no es así. Y eso me ayudó a pensar, dice Honoré,
Y entonces allí tomé conciencia de que debía bajar muchos cambios, no uno, sino varios. Y él dice, creo que vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que la aceleración nos hace perder la vida. Estupendas, realistas, pero dolorosas palabras. Y él dice, la niñez pasó a ser una carrera hacia la perfección y hemos transmitido el virus de la prisa a la próxima generación. El virus de la prisa. Por eso es que no tenemos paz. Y entonces dice Honoré que en el lecho de muerte, en el lecho de dolor, donde estemos próximos a entregar la vida, allí no nos vamos a cuestionar por qué no pasé más horas en la oficina, sino por qué no le di más tiempo a los seres que Dios puso a mi lado. Esto es un llamado de atención para todos. Basta de correr. Tomamos un mal sentido de lo que es la experiencia de vivir. Aprendamos a vivir. Y además, fijémonos cómo pienso que esta realidad de la pandemia nos lleva a reflexionar sobre este punto, cómo tenemos que aprender a calmarnos, sobre todo quienes vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, somos 17 millones de personas que estamos en una cuarentena más rígida. Yo creo que cuidado con deprimirnos o bajar los brazos. Me llamó la atención una encuesta del Observatorio de la UBA, el Observatorio de Psicología Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, que en una encuesta de 2.940 personas, el 57% dijo sentirse deprimida y el 41% dijo haber sentido en algún momento la pérdida del sentido de la vida. Y lo más doloroso es que en esta faceta, en este rango etario, los que habían sentido la pérdida del sentido de la vida era entre 19 y 26 años. Muy triste, muy doloroso. Creo que hay que aprender a vivir y también a no desesperarnos, a encontrar esa calma del corazón. Y después también Jesús nos dice que tenemos que ser humildes de corazón como Él. ¿Qué es la humildad? Podría ser una de esas preguntas difíciles que solo los niños saben hacer. El término deriva de humus, es decir, del terreno rico en sustancias vegetales en decomposición que es particularmente apto para acoger y hacer germinar la semilla. Ser humilde no significa despreciarse, anularse o desaparecer. Santa Teresa de Ávila, con un realismo de santa, decía que la humildad es la verdad. Entonces, creo que aprender a ser humildes significa reconocer los talentos que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo reconocer, como dice esa oración con la cual se impone la ceniza el miércoles que comenzamos la cuaresma, el miércoles de ceniza, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Para los griegos la palabra tapeinos significa humilde y al mismo tiempo inferior. Pero en alemán, vuelvo a esta lengua rica en contenido y significado, la palabra alemana Demut, humildad, se relaciona con Mut, que significa valor, coraje. La humildad es aquí el coraje para servir. Para los primeros monjes, la humildad es el valor para contemplar la propia verdad y descender al abismo de la propia alma, en la que no solo se encuentran virtudes, sino también sombras, agresiones, delirios de grandeza, tristeza, miedo e impotencia. Y esta virtud, lógicamente, que el demonio no la quiere. Llama la atención, hay una obra de Clive Lewis, un escritor cristiano. Algunos dicen que se convirtió al cristianismo, otros no. Bueno, no interesa mucho eso, sino que me llama la atención la maravilla de esa obra que él escribió, Las cartas de un diablo a su sobrino. Él vivió entre 1898 y 1963, fue gran amigo de Tolkien, el escritor de El Señor de los Anillos,
y trabajó para que Tolkien se convirtiera, de su ateísmo pasara a la fe y se convirtió al cristianismo anglicano. No fue el gusto pleno de Lewis, pero finalmente este hombre, Tolkien, creyó. Pero digo, escribió esa obra, Las cartas de el diablo a su sobrino, y resulta que le escribe una de ellas. El sobrino había salido, egresado, podemos decir así, entre comillas, como demonio, y le plantea a su tío, bueno, acá tengo un chico joven que vive en Londres, que se ha convertido al cristianismo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta obra la publica Lewis en 1942. Dice, pero quiere ser humilde. Y entonces el tío, el diablo más viejo, le dice, trata de convencerlo que no, y decirle que abandone la idea de la humildad, porque la humildad significa mirarse, no uno, sino a los demás, dejar de mirarse a sí mismo y servir a los demás. Entonces dice, ponete a trabajar rápido, me despido de vos con un fuerte abrazo, tu tío. Y realmente creo que la humildad es lo que no quiere el diablo, pero sí es lo que ama a Dios. Y voy a terminar con dos ejemplos. Uno de ellos, de un santo austríaco, San Clemente Hofbauer, que perteneció a la congregación de los redentoristas, los sacerdotes que están a cargo de la parroquia allí en Paraguay Libertad. Este hombre sufrió mucho porque se opuso al josefinismo, que era esa ideología dentro del imperio austríaco que quería someter a la iglesia al poder civil. Entonces se opuso, lo trasladaron a Varsovia, evangelizó allí, después le permitieron, por un edicto del emperador, que volviera, pero no tenía la posibilidad de predicar, solo confesar. Y fundó un hogar para niños abandonados. Entonces, he aquí que un día entró Clemente Hofbauer en un bar local a mendigar, y al pedir Clemente la limosna, uno de los que estaban allí bebiendo cerveza le escupió la cerveza en la cara, y limpiándose tranquilamente el salivazo, Clemente respondió, esto es para mí, ese salivazo, pero ¿qué me dará para mis niños huérfanos? Los clientes de la cervecería quedaron verdaderamente tan atónitos por aquella respuesta cristiana que Clemente recogió en aquella ocasión más de 100 monedas de plata. Y los biógrafos de Clemente Hofbauer señalan que este hombre fue de tal modo golpeado por la humildad del santo que cambió de vida, se convirtió y se transformó en un benefactor de la obra de Clemente. La humildad es el fundamento de todas las virtudes cristianas. Sin humildad no hay vida interior y vida espiritual en crecimiento. Y termino con este ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella que ideó ese camino de la infancia espiritual, cuya característica es la humildad. Dice ella en su obra Historia de un alma, desde hace algún tiempo yo me había ofrecido al Niño Jesús para ser su juguetito. Le había dicho que no me tratase como un juguete caro que los niños intentan y se contentan con mirar sin atreverse a tocarlo, sino como una pelotita sin ningún valor, a la que él podía tirar al suelo, golpear con el pie, agujerear, abandonar en un rincón o bien estrechar contra su corazón si le venían ganas. En una palabra, yo quería ser humilde, siendo esta pelotita insignificante que pudiera divertir a Jesús. Pidamos pues a Dios esta gracia, que aprendamos la lección de Jesús y del Evangelio en este día, que aprendamos a ser mansos y humildes, a no vivir de rencores que expulsen a quienes encontramos en la vida, sino que podamos atraer, incluir, participar, y también que seamos humildes, porque sin esta virtud no nos pareceremos a Dios. Amén. Hacemos profesión de nuestra fe recitando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora le hemos confiado nuestra oración a Dios. A cada intención respondemos: por María te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que anuncie a todos los hombres, sin complejos, la verdad que nos hace libres, oremos. Por los que gobiernan los pueblos y las naciones, para que, dejando de lado el egoísmo, el interés personal, la corrupción y la mentira, trabajen en favor del bien común, es decir, el bien de todos los hombres y de todo el hombre, oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos, los abandonados, para que experimenten la cercanía de nuestra caridad fraterna, oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Por todas las intenciones que hemos puesto al inicio de esta celebración, para que el Señor nos conceda abundantes gracias, que termine esta pandemia, que podamos volver a una vida normal y poder encontrarnos unos con otros, oremos. Por María te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre eterno, esta súplica que te dirige tu pueblo fiel, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar los dones de pan y vino. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder la maravilla del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar con alegría: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por el eterno descanso del alma de María Rosa Gilligan y Emilio Alfano, de todos nuestros seres queridos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús, San José María, el santo cura Brochero, la beata Mamá Antuna y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, confiados como un niño, dirijámonos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. En sus hogares pueden darse mutuamente el saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos
mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Gracias a todos aquellos que se han podido conectar, más de 200 conexiones por Instagram para participar de esta celebración. Muchísimas gracias y rezamos por ustedes, ustedes recen por nosotros. Y sobre todo quiero felicitar a aquellos que se van recuperando del COVID-19, que lo han padecido, como el doctor Miguel Quiroga Barragán, que ha estado cerca de 40 días en terapia intensiva y gracias a Dios puede estar compartiendo ahora la vida con su familia. También a todos los enfermos, nos alegramos por el nacimiento de Francisco Javier, el hijo de Fernando y Soledad, que están aquí en el Sanatorio Tamendi, y es el papá el que ha leído las lecturas hoy en esta celebración eucarística con su mujer Soledad, tan felices, el primer hijo. Felicitaciones a todos aquellos que cumplen años, a Elvirita, la incansable Elvirita Trotamundos, y a todos los que hemos rezado hoy aquí en las intenciones de esta celebración eucarística. Quiero felicitar también a todos los que forman parte de esta gran empresa argentina, Arcor, que hoy celebra 69 años, ¿no? Esa visión de empresarios de alma grande, magnánimos, ¿no? Como don Fulvio Pagani y todos aquellos que lo acompañaron y que juntos hicieron esta gran empresa que hoy no solo está en Argentina, en Latinoamérica, sino en el mundo. Nos enorgullece esta empresa.
Por eso hemos rezado especialmente por todos los que integran la empresa Arcor y todos quienes trabajan en Arcor. Así que muchísimas gracias de corazón a todos por participar en esta celebración. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quedemos en paz y demos paz. Vamos a cantar a María. También me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, míranos, María, míranos, si tú nos miras, Él también nos mirará. Madre mía, míranos, de la mano llévanos muy cerca de él, que ahí queremos estar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos Marisol, Silvia Squire, y gracias. verlos ya. Gracias, Mira María, mira María, mira María, gracias, mírame, Él también me mirará. Madre mía, mírame, desde Chile, gracias. mírame, llévame cerca de él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Adriana Correa. En tus Gracias, brazos Eduardo Benedicta. Gracias, Adriana Manzanovo. Queremos viajar. Juan Ignacio López. Lola López. Gracias. Gracias a todos. A Víctor Ferronato. A Silvia Susana Medrano. Gracias a todos. Zulma Salazar. Gracias.